¿Amigo o enemigo de tu hijo? Muy interesante, ¿no? ¿Amigo o enemigo de tu hijo? Hemos estado viendo algunos expertos bien intencionados que hablan de que no puedes ser amigo de tu hijo. Bueno, si no eres amigo, eres enemigo. Bueno, o sea, ahí no hay términos medios. ¿Qué significa la amistad? La amistad en un hijo. ¿Qué significa realmente? La amistad se genera porque hay confianza, ¿ves? Y hay dos tipos de padre. Un padre que es dictador, estilo Hitler, y otro padre que es como Gandhi, estilo Gandhi, ¿no? Estilo conciliador. Hay un padre que le cuestan los cambios. Su liderazgo es tradicional y su liderazgo es su fuente es que se resiste a cambiar, a actualizarse. ¿Ves? Y eso nos pasa a todos. Sobre todo las nuevas generaciones no quieren estar muy comprometidas con los trabajos y se cambian de trabajo y este tipo de cosas. Y eso tiene que ver porque no están con la tradición, ¿ves? Las generaciones que tienen nuestra edad están muy aferradas a lo que tiene que ver con la tradición, con la resistencia a los cambios, resistirse a un cambio. Entonces hay un padre que es el padre tradicional, ¿no? Ese padre tradicional, por lo general, es un padre bastante agresivo, quiere tener razón, no discute con los demás, siempre su última palabra es la de él. Estamos de acuerdo que hay diferentes edades en los hijos, ¿verdad? Pero cuando los hijos van de 12 años en adelante, ¿verdad? Eso que llamamos la adolescencia, donde es muy importante el tema de qué fue lo que se estructuró antes, en los primeros años, en los años de 4 años, 8 años, qué se estructuró ahí, cómo fue la vida de ese hijo, ¿verdad? Y después, ¿qué está pasando después de los 12 años, ¿no? Y por lo general, si tú te acuerdas cuando tenías 12 años, había mucha confusión, si tú te acuerdas cuando tenías 12 años, 13 años, 14 años, bueno, era una etapa donde tenías mucha energía, donde incluso te las sabías todas. Y uno de los puntos más interesantes es que no solo esta generación siente y percibe que se la sabe todas, sino que es que maneja una información que las, las generaciones como nosotros, que tienen nuestra edad, y hablo de 40 años en adelante, no lo maneja, no lo maneja. Un adolescente te maneja una computadora, entra, sale, entra en las páginas, tiene un nivel de poder en términos de computación, en términos de informática, en términos de información, que le permite incluso tomar mejores decisiones que un adulto en algunos momentos. Y esto es muy interesante, ¿ves? Entonces el papá dictatorial, él es el que tiene la última palabra, ¿ves? Y él es el que dice, no, bueno, el adolescente cree que se las sabe todas. Bueno, tienes que tener cuidado porque cuando tú ves que tú crees que tu adolescente se las sabe todas es porque tú estás imponiendo tu punto de vista y tú crees que tú te las sabes todas. Una de las cosas que vemos en los padres es que siempre se muestran como Superman o la Mujer Maravilla. Y esto las nuevas generaciones no lo compran, no lo compran. En las generaciones antiguas, donde el padre era tradicional, donde había una resistencia al cambio, donde había que hacer lo que decía la tradición, es decir, yo soy español y tú tienes que ser española y tienes que hablar con la Z, ¿ves? Y ese tipo de cosas. Las nuevas generaciones, bueno, tú puedes ser español, pero yo quiero ver otras cosas, quiero probar otras cosas. Y cuando vemos que hay una crisis educativa, una crisis en la parte médica, una crisis en la parte laboral, este adolescente obviamente está diciendo, bueno, pero ¿de qué me estás hablando tú, papá? Tú me estás hablando de que tengo que trabajar, ir 8 horas a un trabajo, después, ¿cómo es? Bachillerato, posgrado, universidad, posgrado, saber otro idioma. ¿De qué me estás hablando? Cuando yo te veo que tú estás diabético, con el corazón a millón, gordo, ¿verdad?
Y yo de 12 años me aterra eso, me aterra. Entonces, las generaciones tradicionales han empezado a llamar a esta generación la generación de cristal. Mal llamada generación de cristal, muy mal llamada generación de cristal. Los millennium, ¿verdad? Que eran aquellos tipos que ahora están llegando a los 30, 40 años y se están dando cuenta que la vida no es tan... Bueno, empiezan a tener un conflicto, es decir, si tenías 20 años y tienes un hijo y ahora tienes 40 años y ese hijo ya está llegando a los 20 años, bueno, eso tiene que ser un choque muy fuerte, ¿ves? ¿Por qué? Porque este hijo de 20 años está pensando en esto, oigan bien, está pensando en que una oficina, 8 horas, tú estás loco, ¿ves? Un posgrado, tú estás loco, tú estás loco. Y si tiene 13, 14 años, está pensando en cómo generar resultados de una manera más efectiva. Entonces tú ves una persona que tiene 40 años y está metido en una oficina y ves uno que tiene 20 años y que en 1 o 2 horas está produciendo los mismos resultados. Debemos conseguir con ejemplos, respaldos, con hechos. Así es, así es. Boyack Slan es uno de los ejemplos, por ejemplo, de este muchacho que está limpiando los océanos. Y él comenzó a la edad de 15 años, ¿verdad? Y tengo una lista gigante de adolescentes, ¿verdad? Entre 15 y 16 años, que incluso están trabajando en cómo generar agua para el planeta, agua potable, ¿no? Para el planeta. Pero que ve el liderazgo tradicional, el que dice yo soy el último, yo soy el que tengo la última palabra, yo no discuto contigo, tú no sabes nada, yo soy el que sé porque soy tu papá y además tienes que hacer lo que yo diga. Uy, 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 yo no quiero vivir en esa casa. Bueno, desde ahí obviamente este papá va a sufrir mucho o va a tener un hijo de dos maneras. Un hijo que en algún momento se va a vengar, se va a vengar en él y en las demás personas, y es lo que vemos últimamente, los vengadores, o un hijo sumiso y deprimido, que también lo vemos en los suicidios, ¿verdad? Un hijo sumiso y deprimido que se está suicidando. ¿Cuál es lo contrario a eso? El papá democrático. El papá tiene dos formas de ser, o la mamá tiene dos formas de ser. Hitler, ¿verdad? Donde se hace lo que yo digo y como yo mando, o como Gandhi, ¿no? Aquella persona que concilia, aquella persona que está buscando de alguna manera los cuatro parámetros de Gandhi que aplican muy bien: no violencia, paz, amor y justicia. Los 4 parámetros que aplicaba Gandhi eran muy poderosos en aquel tiempo. Y hoy, en las generaciones modernas, estas generaciones, y cuando te hablo de estas generaciones, te hablo de esas personas que tienen 12 años a 18, están entendiendo algo muy, pero muy poderoso. No tengo que ser tan estricto como tú, ni tengo que... vamos a ver, aquí nos dice José algo, lo siguiente: el padre no debe ser un caudillo. Todos nos rebelamos contra estas ataduras de personalidad. Y lo más importante, José, es que cuando tenemos entre 12 y 14 años, queremos rebelarnos. ¿Y en dónde nos rebelamos? Nos rebelamos con nuestros padres. Nos rebelamos con nuestros padres. Ahora, si tú le das la oportunidad de que se rebele, de que saque su carácter, que por cierto es el mismo tuyo, y muchas de las cosas que saca ahí son las tuyas, eso está como yo no entiendo por qué mi hijo adolescente me miente, yo no entiendo por qué mi hijo adolescente siempre está en una mentira y en una manipulación, yo no entiendo por qué mi hijo es de verdad tan diferente a mí, y tocan la puerta, ¿verdad? Tocan la puerta. Y el hijo, él está pensando eso, ¿no? El hijo está ahí. Y cuando tocan la puerta, él le dice: si el vecino, dile que no estoy, dile que no estoy. ¿Entiendes? Entonces, es decir, la estrategia del papá tradicional es una estrategia de mucha incongruencia, lo vemos en el planeta, no lo vemos en el planeta. O sea, las generaciones de 40 para arriba son generaciones rebeldes, incongruentes, han creado un sistema donde se están comiendo el planeta. Y las nuevas generaciones, ¿qué es lo que vemos en las nuevas generaciones?
quieren aportar algo por resolver el problema del agua potable, el problema de la basura en los océanos, adolescentes. No estamos hablando de... Y esto es muy interesante, eso que llaman la mal llamada generación de cristal, son los que están activamente trabajando por recoger basura de los océanos y, mira, lo puedes buscar donde sea, o por llevar agua potable, y así cualquier cantidad de ejemplos de personas que empezaron de muy jóvenes. Ahora, que como es el papá tradicional, con estas nuevas generaciones, el papá tradicional es más o menos así, ve que el hijo está trabajando en algo que tiene que ver con el reciclaje de la basura, y el papá tradicional le dice: tú estás loco, eso no da dinero, ¿ves? Ponte a estudiar, haz lo que tienes que hacer, agarra tu cuaderno. Entonces llega el hijo, ¿verdad? Y le muestra, le dice: mira, pero ve, oye, con la basura se puede reciclar, se puede hacer esto, y le muestra las diferentes cosas en internet. El papá tradicional, que no entiende ni papa de eso, dice: no, pero eso no es para ti, eso no es para ti. Y entonces el hijo le sale todo eso de afuera y empieza a hablar con el papá ya un poco más apasionado y demás. No, yo no voy a hablar contigo de eso, yo no voy a discutir eso contigo. Tienes que estudiar, la última palabra en esta casa la tengo yo, ponte a estudiar. Bueno, pero papá, si estoy estudiando. No, pero no eso, lo de la universidad. Aunque el 80% de la gente, oigan bien, 80% de los profesionales en Europa están en clínicas psiquiátricas. Hermanos, hermanas, ¿qué están haciendo, pues? O sea, ¿cómo están llevando la vida? Entonces, ese 80% que están metidos en clínicas psiquiátricas, que son profesionales, son los mismos que están enseñándole a los hijos la manera tradicional de ser, que es la fuente de la resistencia al cambio, que es lo que no le permite a ese adolescente tener estima de sí mismo. Y obviamente estamos en la generación de los videos, en la generación del yo, en la generación de que yo quiero tener, el pelo bonito para que me vean bien bonito y demás. Y menos mal que ahora hemos estado viendo algunos influencers que se muestran más como ellos son y no como la caretota de esa que mostraba sobre todo la generación de esta generación de la televisión, ¿verdad? Que había que estar maquilladito y había que estar bien bonito y demás, ¿ves? La generación tradicional, esa que se vestía con flu, esa que se vestía con paltó, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves un adolescente de esto que lo ves formando una empresa de millones de dólares, Boyack Slack, lo pueden ver en Twitter, sobre todo él está ahí muy activo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el nombre de este muchacho que empezó a los 15 años, ahorita tiene 22 años, y empezó a limpiar los océanos. Y es muy interesante cuando tú lo ves de Guayabera, una empresa que por cierto está denominada a unos cuantos millones de dólares ya tiene una cifra bien importante. Cuando ves a estas personas que tienen entre 20 y 25 años, no están interesados en un flu, no están interesados ¿entiendes? Pero entonces, mira, yo soy tu papá y tú vas a ir a esa entrevista, tienes que ir encorbatado. Ay. Y él le dice: sí, voy a ir a la entrevista de trabajo, pero oye, te veo en zapatos de goma, en blue jeans. No, sí, papá, voy a hablar con alguien que tiene un grupo de computadoras y que vamos a trabajar, y no solo voy a ir a hablar con él, vamos a tener 1 o 2 reuniones, pero voy a trabajar de aquí desde la casa. ¿Desde la casa? ¿Qué es eso? No, eso no se puede. Ay, menos mal que la pandemia aceleró todo eso, ¿no? Lo acelera. Y cuando vemos 2 generaciones. Vemos una generación que tiene 15 a 20 años, que está haciendo dinero por internet y se puede ganar una cantidad importante en términos de dinero, ¿verdad? Y vemos a otra generación que tiene entre 40 años para arriba, que tiene que estar 8 horas, 12 horas, 16 horas en una oficina. Y que cuando le dicen: pero mira, vale, puedes trabajar desde tu casa, o cuando va un asesor a esa empresa, y se los digo porque yo
estoy en las empresas. Cuando yo llego a las empresas, yo le digo, sobre todo en Venezuela, le dice, mira, pero ¿por qué tú no agarras a estas personas, verdad, que no necesitan estar aquí, sobre todo la gente de sistema, y las pones a trabajar desde su casa? Entonces las tiene ahí gastando electricidad, las tiene ahí malhumoradas, las tiene ahí. Además de que son estructuras que ya no se manejan con horario, pero no hay que llegar a la hora. Entonces la generación nueva no está interesada en llegar a la hora. Qué difícil cambiar la mentalidad humana. Todos somos renuentes a los cambios por naturaleza. Eso es, José, la resistencia al cambio. Pero hay dos tipos de liderazgo, mis amigos. El liderazgo tradicional, fuente de la resistencia al cambio, y el liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico eleva la autoestima y nos impulsa hacia la autorrealización. Lo que vemos en la mal llamada generación de cristal es que esta gente está muy clara de ser ellos mismos, ¿ves? Y de elevar su propia estima. Cuando eso no sucede y tiene un padre enemigo, un padre que es ese padre dictatorial, que hay que hacer lo que yo diga y tienes que aprender como yo aprendí, en ese momento esa persona tiene dos opciones. Una, o ataca al papá, y lo vemos por todos lados. La otra, se deprime, ¿ves? Y esa depresión lo lleva a suicidarse. ¿Que no me cree? Ve las estadísticas. Ve las estadísticas a nivel mundial. ¿Cómo es posible que esa niña de 15 años se quitó la vida? ¿Cómo es posible que esa niña de 15 años, triunfando, se haya quitado la vida? Triunfando, teniendo éxito, se haya quitado la vida. Claro, porque está siguiendo el guión de papá tradicional. ¿Cómo es posible que el 80%, oigan bien, y no dicho por Benito Martín, el 80% de la gente de este planeta tiene al menos una enfermedad mental? Pero cuando hablamos de una enfermedad mental, no hablamos de una enfermedad de que, bueno, eres un psicópata, un sociópata, eres un narcisista, que por cierto son condiciones. No hablamos de eso. Hablamos de personas que de alguna manera están desarrollando una enfermedad, y las enfermedades son así más o menos como esto, ¿verdad? Te da una gripe y bueno, tú te curas, ¿verdad? Te curas, no hay ningún problema. Una gripe no hay ningún problema. Pero cuando esa gripe se vuelve recurrente, o cuando esa gripe no se cura, entonces eso pasa ¿a qué? A una pulmonía o algo mayor. Igualito pasa con la gente. La gente empieza a desarrollar un tipo de ansiedad que, bueno, no hay ningún problema, de repente en algún momento la puede superar. Pero cuando esa ansiedad empieza a subir, empieza a convertirse en ¿qué? En lo que yo llamo un neurótico, ¿ves? Entonces ves a papá neurótico, papá tradicional, fuente de la resistencia al cambio, como nos decía José, que es muy difícil cambiar, ¿verdad? Con esos estados neuróticos y con esos estados de ataque. Van atacando a la gente. O sea, no van hablando con la gente, van atacando. O siempre están a la defensiva. Y eso lo está viendo el adolescente de 12, 13 años y se pregunta, y te lo pregunto, cuando tú tenías 13, 14 años y tú veías a tu papá como un energúmeno, como un loco, tú decías, bueno, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Entonces cuando la persona dice, yo no quiero ser así, empieza a atacar ese comportamiento o se convierte en ese comportamiento. Y desde ahí no hay posibilidades. ¿Cómo es el papá auténtico, el liderazgo auténtico que eleva nuestra estima e impulsa a la persona a la autorrealización? ¿Cómo es ese papá auténtico? Bueno, primero no se muestra ni como Superman ni como la Mujer Maravilla. Empecemos por ahí. Se muestra como persona, como una persona que puede cometer errores. Cuando tú ante tu familia te muestras como persona, tú sabes que la familia tuya siempre te ve perfecto, tiene que ser perfecto, la pareja te ve perfecto. Cuando tú te muestras como persona es totalmente diferente. Una compañera de estudio en el bachillerato, en la universidad, salió embarazada y tomó la opción de, bueno, vamos a ver qué nos dice ahí José. Bueno, lo cierto es que ese punto, ¿verdad? Donde, bueno, fíjate, a lo mejor José, tú estás hablando de los años 80, de los años 90, ¿no? ¿Cuántas muchachas no quedaron embarazadas en esa época? A lo mejor ahora también, pero el tema es que ahora estamos más abiertos a la sexualidad, ¿no? Incluso mucho más abiertos. O sea, nosotros habíamos agarrado la sexualidad
sobre todo en los adolescentes, imagínate una alfombra y habíamos metido la sexualidad debajo de la alfombra y bueno, hoy a saber, ahí no hay sexualidad y por naturaleza somos seres sexuales. Pienso que esta joven tenía sobreprotección de los padres. Bueno, José, no pude ver aquí tu comentario. Déjame ver si lo puedo ver acá. Porque dice lo siguiente. Una compañera de estudio en el bachillerato, en la universidad, salió embarazada. Y tomó la opción de, bueno, me imagino de, no sé. Pienso que esta joven tenía sobreprotección de los padres. Mira, indistintamente, bueno, no sé qué fue lo que pasó. Tomó la decisión de abortar, tomó la decisión de tenerlo. En ambos casos hay una cosa muy interesante. El tema sexual en esa casa seguramente era un tabú, no se habló mucho. ¿Ves? Y cuando hoy estamos más abiertos a hablar del tema sexual y que no quieres hablarlo, ¿verdad? Los papás nunca quieren hablar ni del tema sexual ni del dinero. Tú sabes cuántas parejas yo he atendido, parejas, que cuando tienen una crisis, bueno, vamos a analizar los puntos de la pareja. Entonces, el primero, el sexo. Ustedes saben, ¿no? Que son varios puntos, lo hemos dicho aquí. Sexo, parte romántica, intereses y confianza. No voy a entrar ahí, pero cuando vamos a analizar la parte del sexo, wow, ustedes hablan del sexo, hablan de eso, bueno, eso es como, wow, horrible, pues, ¿me entiendes? Horrible. Entonces, es muy interesante esta parte que tiene que ver con el sexo en los adolescentes, ¿verdad? Por lo general a veces no hablan sobre eso, no hablan sobre el dinero. Así fue en mi hogar como usted lo afirma. Así fue en mi hogar como usted lo afirma, ¿no? Entonces no se habla de eso. Entonces eso es un tabú, pero es muy interesante. Hoy la gente tiene que hablar de eso, ¿verdad? De la sexualidad. Entonces, bueno, papá tradicional, papá dictador, ¿verdad? El papá dictador. Aquí se hace lo que yo digo. Hijo gay. ¿Qué crees tú que pase con ese hijo gay cuando ese papá dice, aquí se hace lo que yo digo? Bueno, el suicidio en los gays es altísimo, mis amigos, altísimo. Porque una pregunta que siempre le hago a la gente es, ¿por qué amas a la gente? ¿Por lo que hace, por lo que tiene, por lo que es? Cuando tú amas a la gente por lo que es, wow, es un proceso bastante amplio. Y te digo, tú, indistintamente de la creencia que tú tengas acerca de lo que debería ser la sexualidad o lo que tiene que ser, según tú, ¿verdad? La sexualidad es algo tan individual, tan individual. Bueno, mi amigo. Entonces, papá enemigo, ¿verdad? Papá enemigo, liderazgo tradicional, la sexualidad es como yo la experimento. Y como mi moral me dice, y como yo lo digo, y yo soy el último que tiene la última palabra, y tú, que eres mi hijo, tienes que seguir lo que yo digo, lo que yo haga. Y si tú eres gay, no puedes ser gay. Tienes que ser como yo digo. Bueno, papá auténtico dice, oye, vale, no me esperaba esto, de verdad. Me siento incómodo porque mis creencias son diferentes. ¡Oh! De verdad, me siento incómodo. Yo como papá, si tú eres gay, imagínate, verte besándote con otro hombre, para mí es muy incómodo, porque yo siempre me he besado con mujeres, nunca me he besado con un hombre, ¿entiendes? Y por ahí empieza la conversación, y por ahí se empiezan a abrir los caminos, y por ahí se abre la terapia, y por ahí se abren los canales de comunicación. Ahora, si yo soy cristiano, evangélico, testigo de Jehová, soy con creencias tradicionales fuertes que me dicen que la moral es hombre y mujer, que no sé qué y tal, bueno, eso está muy bien, eso está perfecto. Pero ¿qué pasa si tu hijo es gay? ¿Verdad? Entonces lo vas a matar, lo vas a maltratar, lo vas a llevar al diablo, le vas a meter, lo vas a llevar allá donde el cura para que le eche agua bendita y no puede. Porque la sexualidad es algo individual, individual, y se va a abrir. Entonces, papá enemigo hace lo que yo digo, papá amigo, ¿verdad? Mira, amigo, esto es claro. El papá tiene dos formas, o es enemigo o es amigo. Si es enemigo, quiere tener razón, ¿verdad? Y posiblemente pierda al hijo en algún punto. Y si es amigo, es una persona que entiende
que las generaciones van cambiando, que las cosas van cambiando, que las sociedades van cambiando. Y tú puedes ver lo peor de la sociedad y empezarla a evaluar como generación de cristal porque tú eres el macho men o la tipa 4x4 que quiere darle golpe a todo el mundo, ¿verdad? O tú eres el papá auténtico que entiende que tú también cometes errores, que tienes miedo, que puedes tener miedo con tu hijo, que puedes conversar con él en términos de cómo eras como hijo, ¿verdad? Y en algún momento sí, a lo mejor vas a tener que ser dictador, por supuesto. Mira, papá, quiero fumar droga aquí. No, espérate un momento, ya va. Esto no es negociable, pues. ¿Entiendes? Obviamente, tienes que ser dictador en esa parte. Pero si el 80% del tiempo eres un papá amigo y no enemigo, y cuando hablo de enemigo es simple, mis amigos, es que él piensa diferente de ti, hace diferente de ti y siente diferente de ti. Eso es todo. ¿Ves? Entonces, cuando tú no puedes conciliar esas diferencias, te conviertes en un papá enemigo. Tienes que eliminar eso. Tienes que eliminar eso. O sea, si tú eres una persona, y te lo digo, yo no soy gay, ojo, pero en 24 años que llevo asesorando personas y que pasan por mis seminarios, han pasado más de 1000 personas por mis seminarios. Cuando hacemos los seminarios en grupo, van de 100 a 80 personas. Cuando esas, vamos a suponer, en una temporada que pasaron 1000 personas, han pasado más de 12.000, pero cuando en esa temporada pasaron más de 1000 personas, ahí pasaron mamá, papá, gay, no gay, pasó de todo, cura, brujo, de todo, ¿me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿los eliminamos a los que no me gustan a mí? ¿Los eliminamos porque piensan diferente de mí? No, conciliamos con ellos y tiene que haber alguna manera, ¿verdad? Tiene que haber alguna forma de entender de verdad sexualidad o este tipo de cosas. Amigo o enemigo de tu hijo. Para resumir, si eres enemigo es muy simple, tú eres el de la última palabra, tú eres el que quieres tener razón, con él no discutas, ¿verdad? Sigue la tradición de tu papá, de tu mamá, lo que hicieron ellos, aplícalo con tus hijos, tengan algún tipo de religión, algún tipo de moral que sea muy, pero muy estricta. ¿Ves? Y entonces el resultado de eso es un hijo temeroso, deprimido, ¿verdad? O un hijo que se convierte en lo que tú eres. Y entonces se convierte en ¿qué? En un dictador. Y entonces se convierte ¿qué? En un maltratador. Miren, eso lo hemos visto millones de veces con un montón de curas, con un montón de gente que predica y hace cosas, ¿verdad? Y al final termina, ¿verdad? Abusando de la gente. ¿Por qué? Porque ese es el tradicional, el liderazgo tradicional. También vemos en la otra parte el liderazgo auténtico, ¿no? Que también hay curas con liderazgo auténtico fuerte. Creen en las tradiciones, pero saben que somos humanos. Y ahí hay una cosa totalmente distinta. Y es ahí cuando incluso tienen el valor de cuestionar la moral o cuestionar algún tipo de religión. En ese punto, ¿verdad? Donde tú puedes cuestionar, entonces tú eres libre y tu hijo se hace libre. Cuando eres amigo de él, cuando él es libre, cuando puede expresarse, cuando puede hablar. Estamos de acuerdo que estamos en una sociedad, que hay que poner acuerdo, que hay que poner límites, que en algún punto determinado hay que poner algún tipo de estructura. Estamos de acuerdo. Pero eso no es el problema. Ni siquiera el problema sexual es el problema. El problema es si tu liderazgo como papá es dictatorial o como mamá es dictatorial, estilo Hitler, donde te elimino, o conciliador estilo Gandhi, donde entiendo las diferencias, donde entiendo que la vida cambia, donde entiendo que el humano evoluciona, donde entiendo que la gente tiene que ser diferente a mí, aunque sean mis mismos genes, para yo poder crecer y ver otras cosas que nunca podría ver si no tuviese esa oportunidad de diferencia, de discusión. La discusión nunca es mala, mis amigos, siempre y cuando termine en una reconciliación. La discusión nunca es mala, siempre y cuando tú no le des un golpe a tu hijo o él te dé un golpe a ti. La tensión es importante porque después de la tensión viene el llanto, la lágrima, viene el verdadero tú, el verdadero yo. Llorar significa la pérdida de los recursos y mecanismos de defensa. La pérdida de los recursos y mecanismos de defensa. José Peña nos pregunta, Benito, ¿usted es psicólogo? Mira, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy coach, como dicen ahora.
Lo que he podido determinar hoy en día es un motivador. Yo soy una persona que motiva a la gente para vivir y no para morir. Motiva a la gente para vivir y no para morir. Durante 24 años me he dedicado a ¿qué? Bueno, a estudiar de todo, de todo. Antiguamente me diagnosticaban terapeuta. Después me diagnosticaron algunas personas, querían diagnosticarme psicólogo. Yo le decía no, algunos otros me diagnosticaban doctor. Yo no. No, ese diagnóstico yo no lo quiero. En los últimos años me han diagnosticado como coach. Está bien, ese me gusta un poquito más, entrenar a la gente. Pero realmente el coaching, visto como se ve hoy en día, que muchas veces es más manipulación que ser uno mismo, entonces quiero alejarme también de eso. Para mí lo más importante es la motivación, los motivos que tú tienes para vivir o para morir. Entonces, yo soy un motivador. Pues. Además, soy locutor, soy escritor, soy asesor de empresa. Bueno, una trayectoria de más de 20 años. Y hemos tenido diferentes, me encanta la tecnología, hemos tenido diferentes cuentas en la tecnología, pero me las han hackeado y demás, pero eso no importa, no importa el número de seguidores. Lo que importa es que cada persona que esté viendo ahorita, si hay algo de esto que te sirvió, buenísimo. Mis amigos, dejo esto colgado aquí también en TikTok, lo puedes volver a ver, a lo mejor más tarde en la tarde, porque TikTok se tarda un rato, también lo cuelgo en mi canal de YouTube, Benihar. B grande N-I de Italia, H-A-R-D, Benihar, es mi canal de YouTube, también lo puedes ver ahí. Amigos, muchísimas gracias por la sintonía, espero sus comentarios, pueden hacer cualquier cantidad de preguntas. Bueno, no sé si antes que me retire tienen alguna pregunta. Amigo o enemigo de tus hijos, mamá enemiga o mamá amiga, papá enemigo o papá amigo. Y para terminar, el liderazgo tradicional, el papá tradicional, tiene la fuente de la resistencia al cambio. Es la fuente de la resistencia al cambio. Por ahí las personas se deprimen. Es horrible. Son personas inseguras las que se crían ahí. Después está el liderazgo tradicional, auténtico, el liderazgo auténtico. La autenticidad. ¿Qué piden las redes sociales? Las redes sociales piden que yo esté afeitadito, bonito, así lindo y bello. No, los videos que han tenido más visitas son aquellos videos donde soy yo mismo. ¿Ves? Y eso es lo que piden estas nuevas generaciones. La mal llamada generación de cristal lo que está pidiendo es que tú seas tú mismo. ¿Ves? Y cuando ellos les permiten ser ellos mismos, papá amigo, mamá amiga, que le permiten ser ellos mismos, expresarse, expresar su liderazgo, entonces ahí es estupendo. Evalúame esta sociedad porque, chica, es muy interesante esta pregunta antes de irnos, ya para terminar. Si yo hiciera una evaluación de la sociedad, y déjenme decirles algo, yo tengo 56 años, ahorita voy a cumplir 57, y quiero decirles esto muy importante. No tomo ningún medicamento, no tengo ningún vicio en términos de que tengo que tomar los fines de semana como la gente toma, no. Me gusta el café y me encanta leer, me encanta ahorita lo que tiene que ver con los videos, la interacción, porque conozco a la sociedad, ¿entiendes? Y durante, como te decía, 24 años he dado seminarios. He dado un seminario que se llama Despertar, el entrenamiento de líderes básico, avanzado. Hemos dado seminarios de máster de la comunicación. Hemos dado seminarios de ventas. Si quieres vender el doble, estoy a la orden. Cuando evalúo la sociedad, miren amigos, esta sociedad es una sociedad de oro. De oro. No hay otro número que ponerle. Pero yo te quiero decir algo, yo evalúo la sociedad por lo que es, no por lo que la gente te vende, ni dónde está concentrada la gente. La gente por lo general está concentrada en lo malo, en lo peor que sucede. Y no es que no pasen cosas malas, pero yo voy a evaluar esta sociedad como una rosa hermosa, y una rosa tiene espinas, ¿ves? Tiene espinas. ¿Y por qué te digo de algo hermoso? Mira lo que está pasando ahorita, José. ¿No te parece maravilloso? Aquí, tú y yo no te conozco. Te estoy dando una clase y tú estás viendo esta clase. Y yo estoy en Venezuela, en Anzoátegui, y yo no sé dónde estás tú. Pero esta clase, porque esto lo ven después en diferido mucha gente, esta clase la va a ver gente en Europa, en Estados Unidos, en México. En México y en Estados Unidos me ven mucho.
¿Entiendes? Entonces, esto es una sociedad de oro, con tecnologías increíbles. Lo que viene en términos del envejecimiento es algo maravilloso, estupendo. Cada día conocemos más de los alimentos que no son, que no podemos comer, y de los que sí. Es increíble y lo vemos en un video. Es una sociedad maravillosa. Ah, que hay cosas que hay que mejorar, sí. Que hay cosas que hay que cuidarse, sí. Que hay cosas que hay que temer, sí. Que hay cosas que nos llevan al borde de que la civilización pudiera extinguirse, sí. ¿Entiendes? Entonces vemos que esta sociedad de oro, una sociedad de oro, creó un cuchillo que puede cortar y está muy afilado para hacer comida, pero que ese cuchillo lo está usando para metérselo dentro de la boca y romperse. O sea, la tecnología en algunos puntos no la estamos usando para avanzar, sino para destruirnos, ¿ves? Y lo que viene con la inteligencia artificial es algo estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. ¿Sí? ¿Que hay unos riesgos? Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Así que si yo tuviera que evaluar esta sociedad, la evaluaría como la sociedad de oro. Si tuviera que evaluar a los adolescentes, no los evaluaría como la generación de cristal, jamás, sino como la nueva generación que viene a conciliar y viene a hacer que las cosas sean diferentes. Dice aquí, lo más importante es invertir en educación para transformar la humanidad. Seguro, por eso es que me dedico también a la educación, a educar a las personas y a hacer este tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero próximamente hacer otro live con ustedes, ya sea de los hijos, de la vida, de lo que nos duele y de lo que nos gusta. Hasta un nuevo encuentro, mis amigos. Chao, chao.